Por lo tanto, ¿cómo podemos trabajar con archivos una vez que ya hemos visto en el vídeo anterior qué son un poco más genéricamente hablando? En este vídeo vamos a ver en concreto cómo trabajar con archivos de forma texto, ¿vale? Hay dos tipos de archivos, los binarios y los de texto. En este vídeo vamos a ver cómo trabajar con los de texto, que son los que nos permiten leer cadenas y caracteres, ¿vale? Que estén codificados en un formato que sea compatible con cualquier editor de archivos, como por ejemplo el ASCII o el Unicode o cualquiera de estos, ¿vale? Otro tipo de archivos son los binarios, que son los que trabajan con estructuras, como por ejemplo enteros o structs, que son más avanzados pero que quedan fuera de este vídeo. Y en concreto en este vídeo lo que vamos a hacer es ver 4 funciones, ¿vale? Que son fgetc, fgts, fputc y fputS, ¿vale? Con estas 4 podemos leer y escribir cadenas y caracteres de archivos, ¿vale? De las 4 se distingue que se dividen en 2 y 2 de distintas formas. Por un lado tenemos que hay 2 que son get y 2 que son put, ¿vale? Las que son get son para leer y las que son put son para escribir. Y hay 2 que tienen C y 2 que tienen S, ¿vale? Las que tienen C son para leer y escribir caracteres y las que tienen S son para leer y escribir cadenas completas, ¿vale? Entonces vamos a ver las 4 y en primer lugar vamos a ver por ejemplo fgetc. ¿Vale? Fgetc es una función que nos permite devolver, o sea que nos devuelve un carácter leído a través de un string, ¿vale? El string se lo pasamos como parámetro y esto nos devuelve un valor entero de tipo int que contiene el carácter que hemos leído, ¿vale? Por ejemplo, int carácter. Probablemente ahora alguno esté diciendo que qué cosa es esta, que cómo es posible que carácter devuelva enteros si siempre he devuelto char. Pues bueno, eso es porque fgetc también devuelve un valor especial que es la constante eof, que la devuelve solamente si se llega al final del archivo, ¿vale? El funcionamiento de fgetc va a ser que cada vez que le llamemos va a leer un carácter del archivo, ¿vale? Y va a ir uno a uno, avanzando hacia adelante, muy lentamente. Voy a aumentar el tamaño que igual no se ve muy bien. Va avanzando lentamente de uno al siguiente, ¿vale? Pero cuando llega al final del archivo ya no puede leer más. Si le pedimos que nos lea otro carácter y no puede, lo que va a hacer es devolver el valor eof, que es una constante, y por eso como ese valor escapa fuera del rango de los enteros, porque no puede, o sea, ese valor escapa fuera del rango de los caracteres, porque no puede ser un carácter, porque si no se lo podría confundir. Entonces devuelve un valor distinto y por eso hace falta usar int, ¿vale? Lo interesante aquí pues sería simplemente que, por ejemplo, while podremos leer carácter a carácter en forma de bucle, pues mientras carácter sea igual a fgetc, fp, mientras lo que nos devuelva no sea el valor eof, pues podemos ir trabajando con fgetc y hacer lo que queramos. Por ejemplo, podemos hacer que nos imprima ese carácter, siempre que al final nos acordemos de que nos imprima el fin de línea, ¿vale? Y por ejemplo podríamos hacer otras cosas como contar el número de as, de es, de is, de os y de us que se encuentre dentro del archivo. Por ejemplo, si carácter es igual a, pues podemos hacer que incremente a. Si no, si carácter es igual a e, podemos hacer que se incremente e. Si no, bueno, mejor voy a hacerlo solo con 2 porque si no va a ser un poco aburrido. Pero podemos hacer esto y que nos diga, pues, printf, se han encontrado, no veo, se han encontrado as y es, ¿vale? Y hacer que esto sea para a y para e, ¿vale? Y antes de que se me olvide voy a poner aquí a igual a 0 e igual a 0 porque si no seguro que la voy a liar, ¿vale? Y esto lo que nos devolverá es el número de as y de es que se han encontrado. Lo voy a compilar desde aquí para que se vea mejor, ¿vale? Y como veis, pues lo que nos hará es ir imprimiendo carácter a carácter. Nos va a imprimir carácter a carácter el contenido del archivo y al ir pasando de un carácter al siguiente pues podemos trabajar con él. En este caso veis que ha encontrado 2 as, que son la de aquí y la de aquí, y 5 es, que son las 2 de aquí, otra de aquí, otra de aquí y otra de aquí, ¿vale? Y esto pues lo hace eso, de ese modo, leyendo carácter a carácter. Otra forma de leer caracteres es usando fgts, ¿vale? Que en este caso más que caracteres lo que hacemos es leer cadenas completas, ¿vale? fgts tiene 3 parámetros y funciona del siguiente modo. Lo que va a hacer es leer de un stream o de un archivo e ir escribiendo lo que lea en un array de caracteres o en un buffer o lo que como queréis llamarlo, ¿vale? Por ejemplo aquí, ¿vale? En un array de caracteres. Y fgts lo que tiene de especial es que nosotros le vamos a marcar un límite de caracteres máximos que puede leer, pero de todos modos fgts va a parar de leer caracteres si se cumple una de las 3 condiciones, o bien
si alcanza el máximo que le hayamos dicho, o bien si ha llegado al fin de línea, o bien si ha llegado al fin del archivo, ¿vale? Por ejemplo, para hacer que lea lo mismo que ha leído hasta ahora, pero usando fgts, podemos llamarle tal que así, pues por ejemplo, caracteres, un número máximo, por ejemplo, 80, y el puntero al archivo, ¿vale? De este modo lo que va a hacer es leer como mucho 80 caracteres de FP y escribir lo que lea en caracteres. De todos modos, como ya digo, si alcanza el fin de línea antes, pues terminará de leer antes y nos devolverá la cadena con el símbolo de fin de línea al final también. O bien se alcanza el EOF, el final del archivo, en cuyo caso pues lo que hace es leer lo que encuentre por ahí, ¿vale? Aparte, fgt se devuelve un valor que es una cadena, un char puntero, que puede ser o bien la misma referencia a caracteres si se ha leído bien, o bien null si ha ocurrido un problema, ¿vale? Entonces, por ejemplo, de este modo podemos hacer que nos lo lea, y luego podemos usar printf para imprimir lo que ha leído, y como veis, pues al hacer gcc y al hacer archivos, pues nos imprime la misma cadena, tal cual se lo hemos dicho, ¿vale? No hay ningún problema aquí. Pero esto se puede complicar un poco más. Supongamos que, por ejemplo, el fichero no contiene una línea, sino que contiene más. Por ejemplo, el último decimal del número pi es 3, ¿vale? Porque de algo hay que creer. Yo estoy seguro de que es el 3. Al fin y al cabo, nadie lo sabe. Otra línea, por ejemplo, que diga, pues yo que sé, mayorista no limpio pescado, ¿vale? Lo que sea. El problema que tiene fgts aquí va a ser que solo va a leer la primera línea, ¿vale? Si yo esto lo pruebo, pues solo me devuelve la primera línea, porque como ya he dicho, fgts se detiene al encontrar un carácter de fin de línea, y además ese carácter nos lo devuelve, porque como veis siempre es un doble salto de línea. Tenemos aquí el salto de línea de la cadena y aquí el salto de línea que yo he puesto aquí manualmente usando /n. En general, si queremos que lea varias líneas, veis ahí que no imprime salto de línea, lo que tendremos que hacer es ir repitiendo esta operación múltiples veces, ¿vale? fgts, como ya he dicho, devuelve null si ocurre un problema, y uno de los problemas es que llega al final del archivo. Entonces, para detectar cuándo se ha llegado al final del archivo, lo único que podríamos hacer es pues meter este gts dentro de un while y comprobar que la llamada no sea nula. Y si no es nula la llamada, entonces es que está todo bien y entonces puede seguir leyendo. Esto al probarlo, pues por ejemplo, se prueba y como veis ya nos lo lee todo, ¿vale? De hecho podemos hacer una variable que se llame línea y hacer que nos diga cuántas líneas se ha leído, ¿vale? Por ejemplo, esta función, o sea, este código debería decir que se han leído 3 líneas, ¿vale? Veis ahí se han leído 3 líneas, que son estas 3, ¿vale? Y con eso se puede leer cadenas de caracteres. Por el otro lado tenemos funciones que nos permiten escribir en el archivo. En ese caso lo que tengo que hacer antes que nada es cambiar R por W para que se pueda escribir bien, y al igual que antes tenemos dos. En primer lugar tenemos fgts, ¿vale? fgts. En primer lugar tenemos fputc, que nos permite escribir caracteres en un archivo. Por ejemplo, podemos hacer esto, ¿vale? Y tenemos aquí 2 parámetros. El primero es el carácter que vamos a escribir y el segundo es el puntero en el que vamos a escribir. Entonces, para ver un buen ejemplo de esto, lo que vamos a hacer es algo como esto. Vamos a crear un valor llamado carácter y vamos a crear un bucle for, ¿vale? Que vaya desde carácter es igual a representación de 0 hasta carácter es igual, o sea, es menor a representación a 6, ¿vale? Carácter más. Esto es correcto lo que estoy escribiendo, ¿vale? Aunque parezca que no. En realidad, el número 0 o el carácter 0 se corresponde con un número y entonces lo que va a hacer es asignarse aquí, ¿vale? A la variable carácter. Y al incrementarlo, lo único que va a ocurrir es que ese número va a subir, ¿vale? El número va a ir incrementándose y el valor que representa también va a ir incrementándose. Entonces, esto va a acabar valiendo el valor ASCII de 0, el valor ASCII de 1, el valor ASCII de 2 y así hasta llegar al valor ASCII de 5, porque es mientras sea menor que 6. Y con esto lo que podemos hacer es, por ejemplo, fputc, ¿vale? Hacer que se guarde ese carácter en el stream fb, ¿vale? Esto lo podemos ir probando, ¿vale? Y aunque aparentemente no ha ocurrido nada, cuando yo esto lo abro y lo recargo, pues veis que se han escrito los 6 caracteres que yo esperaba encontrar, 0, 1, 2, 3, 4, 5. O sea que en general fputc nos permite escribir un único carácter en un archivo. Si queremos escribir caracteres a lo bestia, tendremos que usar la función fputS, que es una función que tiene 2 parámetros, aunque no se vean bien, solo tiene 2.
El primero es la cadena de caracteres que queremos escribir y el segundo es el stream en el que vamos a escribirlo, ¿vale? Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo un poco más complejo, ¿vale? Voy a crear otro FP2 y voy a abrir un archivo de los que hay aquí, como por ejemplo uno cualquiera, yo que sé, main.c, y lo voy a abrir en modo de lectura, ¿vale? Y para demostrar putS lo que voy a hacer es leer archivos, o sea, leer líneas de FP2 usando fgts, y cada una de esas líneas ir escribiéndolas en FP usando fputS, ¿vale? Por ejemplo, pues tendría char carácter 80, y voy a hacer que mientras fgts de carácter con un máximo de 80 en fp2 no sea nulo, vamos a escribir en fputS, bueno, esto lo voy a quitar, esa misma cadena de caracteres dentro del stream fp, ¿vale? Por supuesto, una vez que ya haya hecho eso, pues hago un close de fp2 también, y tal que así. Y entonces lo que debería ocurrir ahora, de hecho, para demostrar que se ve mejor, voy a poner también aquí un printf. Entonces ahora esto simplemente lo compilo y por supuesto algo me he cargado. Sí, me he cargado este que sobra, ¿vale? Perdonadlo por ello. Y ahora sí, cuando yo esto lo ejecuto, pues lo que ocurre es que aparte de imprimirse todo el código en pantalla, que se va a ir guardando en fichero.txt, entonces esto al recargarlo debería contener el mismo código del archivo, ¿vale? Del archivo que estuviera abierto, que en este caso es main, que contiene el supermercado que hice hace un par de vídeos, ¿vale? Entonces fputS nos permite, pues eso, escribir, ¿vale? Tanto fputC como fputS devuelven un valor de tipo entero, que puede ser o bien EOF, si ha ocurrido un error mientras se intentaba escribir, o bien cualquier otro valor para indicar que se ha escrito bien, ¿vale? En concreto fputS devuelve un valor mayor que 0 para indicar que ha salido todo bien, ¿vale? Y en resumen, pues estas son las cuatro: fgetc para leer un carácter, fgts para leer una cadena, fputC para escribir un carácter y fputS para escribir una cadena. Todo esto más o menos sobre archivos de tipo texto, así que nos vemos en próximos vídeos, un saludo y hasta luego.